Bienvenidos a La Huella del Crimen, el podcast en el que nos adentramos en los casos más oscuros e impactantes del true crime. Hoy profundizaremos en una historia que conmocionó a la sociedad catalana a principios de los 2000, el asesinato de Anna Permanyer. Una mujer elegante, reservada, con una vida discreta pero económicamente acomodada. Anna desapareció sin dejar rastro un 27 de septiembre de 2004 después de entrar en el edificio Atalaya, donde iba a realizar una breve gestión. Sin embargo, nadie la vería salir del mismo hasta que días después su cuerpo apareció cerca de una cantera de Sitges. Lo que parecía un misterio sin sentido fue desenredando una madeja de ambición. ¿Quién quería acabar con la vida de Anna? ¿Y por qué de una forma tan cruel? Hoy, en La Huella del Crimen, reconstruiremos paso a paso este espeluznante caso, reviviendo los hechos, analizando las pistas y conociendo el perfil de la horrible persona que decidió asesinar a esta madre de familia. Anna Permanyer era psicóloga y tenía 53 años. Estaba casada con José Manuel García y juntos habían formado una bonita familia de 4 hijos. Pero toda esa felicidad se truncó el 27 de septiembre de 2004. Aquel día, Anna le comentó a una de sus hijas que tenía que ir al edificio Atalaya, situado entre la avenida Diagonal y la avenida de Sarriá de Barcelona, para encontrarse con la inquilina de un piso que la familia tenía alquilado allí. Supuestamente, la mujer en cuestión estaba interesada también en un garaje y un trastero situados en ese mismo bloque. Anna le pidió a su marido y a una de sus hijas si podían acompañarla, pero ninguno pudo acudir con ella a la cita, así que tuvo que ir sola. Le prometió a su hija pequeña que cuando volviera de hacer ese recado irían juntas de compras, pero lamentablemente nunca regresaría a casa. A medida que las horas pasaron y Anna no volvía, la familia empezó a preocuparse. La mujer salió del domicilio sin llevarse siquiera su teléfono móvil, así que decidieron llamar a otros miembros de la familia y amigos por si se había puesto en contacto con alguien. En ese momento nadie sabía nada de Anna. El siguiente paso fue llamar a hospitales y establecimientos que la mujer solía frecuentar, aunque esas llamadas tampoco dieron sus frutos. Lo último que sabían es que había ido al edificio Atalaya, por lo que contactaron también con el conserje del bloque. Este les dijo que efectivamente había ido por allí aquella misma tarde a eso de las 6 y que le había explicado que acudió para hablar con la inquilina del piso que la familia tenía en propiedad. Anna y esta vecina, que habitaba el piso 18J, habían quedado a las 6:30. Este dato se sabe porque así figuraba en un post-it que la psicóloga tenía en casa, a modo de recordatorio de aquella cita. La mujer llegó con antelación, se subió al ascensor y nunca más se supo. El conserje confirmó que la vio subir, versión que corroborarían las cámaras del edificio, pero aseguró que en ese momento todavía no la había visto salir del edificio y eran ya las 10:30 de la noche cuando la familia de Anna tuvo esta conversación con el conserje. José Manuel, el marido de la psicóloga, le pidió al empleado que, por favor, llamara por teléfono a la vecina del apartamento 18J porque si Anna no había salido, debía seguir allí. El nombre de la inquilina de aquel piso es María del Carmen Badía. Como le pidió la pareja de Anna, el conserje se puso en contacto con ella y, tras varias llamadas sin respuesta, consiguió al fin hablar con esta mujer. Carmen Badía, sin embargo, aseguró que la psicóloga nunca estuvo allí, que no llegó a su cita y que ella no se había movido de casa. Había pasado la tarde en su domicilio esperando a Anna. ¿Cómo puede una persona entrar en un edificio vigilado por cámaras y salir sin ser visto? Cada vez más preocupada tras todas estas comprobaciones, la familia de Anna denunció su desaparición ante la policía pasada la medianoche. Los agentes tenían claro que no estaban ante una desaparición voluntaria, pues Anna era una mujer volcada en su familia. De hecho, como hemos mencionado anteriormente, le había prometido a una de sus hijas que en cuanto volviera iban a salir juntas de compras, así que parecía evidente que aquella mujer no tenía ni la más mínima intención de marcharse. Una de las primeras hipótesis que se barajaron en este caso fue la del secuestro. La familia Permanyer era bastante acomodada y conocida dentro de Barcelona, por lo que se pensó que quizá alguien podría haber decidido llevarse
llevarse a Ana con el fin de pedir un rescate. Pero los días pasaron y ningún familiar recibió ninguna llamada. Los hijos y el marido de Ana se echaron a la calle, acudieron a programas de televisión y pusieron carteles por toda Barcelona con la imagen de la madre de familia. Necesitaban una pista que desentrañara el misterio. El 6 de octubre de 2004, 9 días después de que se le perdiera la pista en el edificio Atalaya, el teléfono de la familia de Ana sonó al fin. Un hombre con acento latinoamericano y con actitud amenazadora apuntó que tenía retenida a la psicóloga. La policía se puso manos a la obra y pudo localizar aquella llamada. Se había hecho desde una cabina pública situada en Corberà de Llobregat, un pueblo a unos 28 kilómetros de Barcelona. No sería esta la única vez que el supuesto secuestrador se pondría en contacto con la familia. Tras varias llamadas más, concretaron el rescate. El hombre puso cifra a la libertad de Ana, 100.000 euros en metálico, y pidió que se depositara dicha cantidad en una puerta de la discoteca Eichu, en un polígono de Molins de Rei, el 7 de octubre de 2004. La policía organizó el operativo y detuvo a la persona que recogió la bolsa de deporte en la que, supuestamente, iba el dinero para conseguir la liberación de Ana. El hombre en cuestión resultó ser Henry Wilson Vuelco Benítez y no actuaba solo, tenía un cómplice. Ambos fueron detenidos. Pese a los esfuerzos de los agentes y para desesperación de la familia, ninguno de estos dos hombres tenía nada que ver con Ana Permanyer. Simplemente, como toda España, estaban al tanto de la desaparición de la psicóloga y quisieron lucrarse económicamente. Ese mismo día 7 de octubre, otra llamada, esta vez a la Guardia Civil, hizo temer lo peor a la familia de Ana y a los investigadores. Un trabajador de una cantera cercana a Sitges explicó que llevaban varios días con un olor muy desagradable y que, buscando de dónde podía provenir, se habían topado con unos restos humanos. El cuerpo, que estaba en un avanzado estado de descomposición, se halló envuelto con una sábana y plásticos, atado con un cable dentro de una bolsa de palos de golf. La Guardia Civil fue inmediatamente hasta allí y, tras una primera inspección ocular, pudo determinar que aquellos restos eran de una mujer. Los investigadores tuvieron claro que aquella no era la escena del crimen. Quien hubiera acabado con aquella mujer la había trasladado allí por algún motivo. Tocaba ahora determinar si aquellos restos podían pertenecer a Ana Permanyer y la identificación no tardó en confirmarse. Al cuerpo que apareció en la cantera le faltaba un antebrazo y a la psicóloga le faltaba el mismo miembro. Los agentes informaron a la familia del hallazgo y pasaron de investigar una desaparición a un asesinato. La autopsia realizada al cuerpo de Ana determinó que había fallecido a causa de una asfixia el mismo día en que desapareció. Había recibido fuertes golpes en la cabeza, pero murió ahogada probablemente con las bolsas que envolvían su cadáver. Con toda esta nueva información, los agentes tenían ahora que responder a la pregunta más difícil. ¿Quién asesinó a Ana Permanyer y por qué? El 13 de octubre, 6 días después de que apareciera el cuerpo, Carmen Badía, asesorada por su abogado, contactó con la policía y aseguró que tenía un contrato de arras firmado por Ana, en el que ésta supuestamente le vendía el piso en el que ella vivía, en el apartamento del edificio Atalaya, en el que la psicóloga fue vista por última vez. Carmen explicó que Ana le vendió el piso el día antes de aquella visita, el 27 de septiembre. Lo hizo supuestamente a cambio de 600.000 euros. Los agentes le preguntaron por qué contactó con la policía y ella señaló que lo hizo para ayudar en la investigación y para recuperar 420.000 euros que le había pagado en mano en forma de señal. Para entonces, esta mujer se convirtió en la principal sospechosa de la muerte de Ana Permanyer. La policía empezó a profundizar en su pasado y descubrió otra muerte extraña muy cercana a Carmen Badía. En 1997, Josep Campí, un empresario de 44 años, fue hallado muerto en su camping en la Seu d'Urgell. Dos encapuchados que supuestamente entraron a robar acabaron con su vida, apuñalándole por la espalda y rematándole con 6 disparos cuando el hombre estaba ya en el suelo.
En aquel brutal ataque estaba presente también Karma, hermana de Josep, que recibió disparos en la cara y en el hombro, pero que logró sobrevivir, y la madre de Josep, que no fue herida porque los atacantes se quedaron sin balas. Josep había estado casado con Carmen Badia 1 año y se investigó si ella pudiera ser la presunta autora intelectual de aquel crimen. ¿El motivo? Ambos tenían una hija en común y al fallecer Josep, ella pasaría a administrar la herencia hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad, un patrimonio que ascendía a unos 100 millones de las antiguas pesetas. Carmen pasó unos meses en prisión preventiva por este caso, pero nunca se pudo probar que ella hubiera urdido aquel asesinato, por lo que fue puesta en libertad. Años después, sin embargo, a los agentes no les pasó desapercibido el hecho de que, de nuevo, el nombre de la mujer apareciera en torno a un nuevo crimen. Los agentes se centraron en el contrato de arras, pues es lo más importante que tenían en aquel momento. A la policía no le cuadraba la alta cantidad que, supuestamente, Carmen había abonado a Ana como señal por el piso. Le preguntaron a la mujer al respecto y ésta les dijo que si le había dado tanto dinero en un primer momento era porque la psicóloga le había dicho que quería irse a Cuba, sola, sin su familia, para empezar una nueva vida. Una declaración que hizo que los investigadores pusieran el foco aún más en la figura de la inquilina. Por otro lado, los agentes compararon la firma de Ana en ese contrato con su rúbrica original. Pudieron certificar que la letra efectivamente era la misma, pero algo les llamó poderosamente la atención, y es que las firmas estaban cambiadas de sitio. Donde debía ir la de la propietaria estaba la de la compradora y viceversa. Para los investigadores esta era una señal clara e inequívoca de que Ana firmó en una situación de máxima tensión. Pero aquí no queda todo. Un día después de que se registrara la casa de Carmen Badia en el edificio Atalaya, se produjo un incendio en el apartamento 11E. Al entrar al mismo, los investigadores encontraron un juego de sábanas idéntico al que se utilizó para envolver el cuerpo de la psicóloga, y al mismo le faltaba la sábana bajera, justo con la que fue envuelto el cuerpo de Ana. Obviamente los agentes investigaron qué había ocurrido en aquel apartamento y resultó que el incendio no fue fortuito, alguien lo había provocado. Al consultar de quién era, pues no era el apartamento en el que residía Carmen Badia, descubrieron que este domicilio pertenecía al abogado de la inquilina. El letrado informó a la policía que ésta había vivido allí hasta hacía unos meses y que una vez le comentó que no le gustaba que el conserje tuviera una llave de aquel apartamento, así que se la pidió al empleado del edificio. El abogado de Carmen manifestó que aquella llave nunca le fue devuelta. Dicho de otro modo, la mujer se la habría quedado y por tanto tendría forma de acceder al mismo y en consecuencia a aquella sábana con la que fue envuelto el cadáver de Ana Permanger. La investigación siguió su curso y a medida que los agentes avanzaban se toparon con más de una sorpresa. Un mes después de lo ocurrido, empezaron a llegar anónimos dirigidos al marido de Ana y al jefe de mantenimiento del edificio en el que se le perdió el rastro a la psicóloga. A la pareja de Ana le llegaron dos, uno haciendo creer que tenía algo que esconder. Dile a José Manuel que quiero 60.000 euros más o diré quién pagó para matarla. Va en serio, tiene 24 horas. Y otro más en el que le aconsejaban que investigaran un bar en el que se reunían malas personas. Allí, supuestamente, quien enviaba el mensaje había escuchado a unos individuos decir: ella se buscó los golpes en la cabeza. Para la policía no era más que una maniobra de distracción de quien realmente estaba detrás de esos anónimos. Lejos de alejar las sospechas de la figura de Carmen Badia, los investigadores aprovecharon para analizar la letra y gracias al trabajo de peritos calígrafos pudieron determinar que se correspondía con la suya. Por otro lado, llegaron los resultados de un pelo que se halló en el cuerpo de Ana y que no pertenecía a la víctima.
Resultó que ese cabello pertenecía a un hombre que sufría alopecia. Y para entonces la policía no solo tenía como sospechosa a Carmen, también seguía de cerca a su amiga Annabel Toyas y a su abogado, Joans Esplugues, de quien resultó ser el pelo encontrado. Con todo esto, los investigadores consiguieron una orden para que se pinchara el teléfono de Carmen, y en una de sus charlas con su amiga Annabel, la inquilina del edificio Atalaya explicó de manera jocosa cómo llevaría a cabo un crimen si fuera una asesina y cómo haría desaparecer el cuerpo. Carmen relató que si tuviera que cometer un asesinato, pondría la cabeza de la víctima en la bañera para no ensuciar nada y después se serviría de bolsas y una sábana para envolver el cuerpo. Esta conversación será clave. Y es que la policía nunca reveló los datos del cuerpo envuelto en plástico y en una sábana, por lo que solo quien cometió el crimen de Ana podía saberlo. Tras esta reveladora charla, Carmen Badía y Joans Esplugues fueron detenidos por el asesinato de Ana. Ambos negaron los hechos de los que se les acusaba, pero su careta se cayó en el juicio. En la sentencia del mismo pueden leerse los hechos probados de lo que ocurrió aquel 27 de septiembre de 2004. Según esta, Ana fue obligada con violencia o intimidación a firmar un contrato de arras por el cual vendía el apartamento del edificio Atalaya a Carmen Badía. En él aparecía que el precio era de 600.000 euros y constaba que la inquilina abonó en ese mismo momento 420.000 euros como señal. Después de conseguir que firmara, golpearon a Ana Permanger en la cabeza con un objeto contundente y a continuación le colocaron 3 bolsas de plástico en la cabeza. La psicóloga falleció por asfixia mecánica. No pudo poner defensa física alguna, ya que, como hemos comentado, carecía del antebrazo izquierdo y en consecuencia de dicha mano, a lo que hay que sumar el aturdimiento después de los fuertes golpes recibidos tanto en la cabeza como en el rostro. La muerte de Ana Permanger se ejecutó aumentando de forma cruel e innecesaria su sufrimiento, según se puede leer en la misma sentencia. Nadie creyó las palabras de inocencia de Joans Esplugues y de Carmen Badía, que fueron condenados a 24 años de prisión por el delito de extorsión y a 22 por el de asesinato. La amiga de Carmen, por su parte, Annabel Toyas, fue absuelta de los cargos de los que se le juzgaron. El que fuera letrado de Carmen Badía falleció en 2012 con 85 años en la cárcel de Ponent. Días antes le contó a su abogada que él no había matado a Ana, pero sí confesó que escuchó a Carmen cómo acababa con la vida de la psicóloga, ya que él también estaba en el apartamento en el que ocurrieron los hechos. Carmen Badía, por su parte, está cumpliendo su condena en Zuera, Zaragoza. Padece cáncer y en 2019 inició una huelga de hambre pidiendo su excarcelación por dicha enfermedad. Un caso terrible que nos recuerda que el peligro puede esconderse detrás de quien menos pensamos. Ana acudió a aquella cita pensando que iba a alquilar un trastero y un garaje a su inquilina, Carmen Badía, pero no sabía que esta señora le había tendido una trampa mortal y que nunca saldría de allí con vida. Que este episodio sirva como recuerdo a la figura de Ana Permanger, esa madre de familia que quedará para siempre en el recuerdo de todos, especialmente en el de sus familiares, que esperan que nadie tenga que pasar la agonía que ellos vivieron hace 2 décadas.